Bueno, acá estamos, amigos, amigas. Parece que hubo un problemita con YouTube, pero ya está solucionado. Así que los que dejaron YouTube y se fueron a la radio o a algún lado, les pedimos que vuelvan, que ya estamos ahí, que ya está todo ok. Y vamos a hacer el editorial sobre lo caro que nos cuesta el fanatismo de Javier Milei. Porque ayer pasaron dos cosas muy importantes y que seguramente Diego Maradona, si estuviera aquí entre nosotros, al cual, como decíamos, extrañamos tanto hoy en el día de su cumpleaños, y que tenía mucha participación política justo en los temas en los cuales estamos discutiendo ahora. Financiamiento a las universidades que él se había metido, jubilaciones que él se metía, el no al ALCA que recordábamos recién que Maradona había sido parte de esa experiencia, que según Milei fue cuando la Argentina perdió el rumbo. O sea, miren cómo se conectan las cosas. Y también el vínculo que tenía Maradona con Cuba. ¿Por qué hago todo este prólogo? ¿Qué carajo tiene que ver Maradona más allá de que es el día del cumpleaños y lo extraño mucho y cualquier excusa es buena para hablar de Diego? Primero porque sería un actor político de la época y segundo porque entre otras cosas se estaría puteando por lo que hizo la Argentina ayer, que fue romper con su tradición histórica de votar en contra del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Eso pasó ayer en la Asamblea General de Naciones Unidas. Les muestro el paño de la votación, donde ven que la enorme mayoría de los países, 165 países, votaron a favor de ponerle fin al bloqueo económico que tiene Estados Unidos sobre Cuba hace 60 años. Y 12 países se abstuvieron y 7 votaron en contra. ¿Quiénes votaron en contra? Estados Unidos, obviamente, Ucrania, sí, porque necesita de Estados Unidos, Paraguay, que automáticamente está alineado siempre con Estados Unidos, Hungría, Israel, y en esa triste lista de alineados automáticos con Estados Unidos, votó la Argentina. Que, repito, este es el debut, lo decía recién Beldic, tiene razón, es el debut de Pablo Kirno como canciller de la República Argentina, romper una tradición histórica que data incluso del año 1974, cuando la Argentina no solo votaba en contra del bloqueo, sino que rompió el bloqueo. Ustedes saben que el gobierno de Perón en ese entonces decidió darle un préstamo muy importante a Cuba que se dio en un montón de maquinaria, en autos, etcétera. Y entre otras cosas, el gobierno en ese entonces de Perón, con José Bergelbar de ministro de Economía, le hizo romper a la Ford Motors Argentina el bloqueo a Cuba. Ford, una empresa estadounidense, y Gelbar le dijo a esa empresa que no quería venderle los Falcon, los famosos Ford Falcon, a Cuba, los Falcon 74, le dijo, mira, vos te llamás Ford Motors Argentina, ¿no? Sí, bueno, entonces cumplí las leyes de la Argentina. Si nosotros le vendemos a Cuba, vos le vendés a Cuba o te vas de la Argentina. Y Ford le vendió autos a Cuba, y si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ir a Cuba, seguramente vio los Falcon hechos por la Ford Motors Argentina, vendidos a Cuba cuando la Argentina rompió ese bloqueo. Miren lo que es pensarse como país y pensarse como soberano. Ahora, al revés. La Argentina rompe su tradición, vota para que continúe ese bloqueo económico y le abre la puerta a que las empresas de Estados Unidos hagan lo que se le cante en nuestro territorio. ¿Y por qué digo el fanatismo de Milei nos cuesta caro? Porque esto no tiene ninguna consecuencia práctica para Argentina, tampoco práctica para Cuba, que ya vive bloqueada hace 6 décadas, pero solo tiene una explicación en el fanatismo. Porque Milei, que idolatra a los hombres que han hecho fortunas incalculables, como Elon Musk, como Marcos Galperín o como Donald Trump, y los idolatra de una manera absolutamente irracional, porque mientras Trump ve cómo Milei se arrastra ante él y hace todo y más de lo que le piden, e incluso sobreactúa, como por ejemplo cuando dijo nos vamos de la OMC, nos vamos de la Organización Mundial de la Salud. Pues sí, esos eran blefs de Trump, después no lo hizo. Bueno, lo que hizo Trump estos días es absolutamente lo contrario de lo que hace Milei. Milei viajó una decena de veces a Estados Unidos, con eso logró efectivamente una relación privilegiada con Donald Trump, y no viajó nunca, como siempre recuerda acá Sabino Canarvaja, a China, donde
está Trump? En Asia. ¿Y con quién se junta en Asia en esta gira a la cual él se cruzó al otro lado del mundo? Se juntó con Lula. Esta es la imagen, la foto. Hay también otra foto, incluso más significativa que esta, que es una foto en la cual se ve la postura corporal de Lula. Acá la estamos viendo. Les pido que vengan, de paso vuelvan a YouTube, donde es un Trump, alguien me podrá decir, estás sobreanalizando, pero es un Trump inclinado para hablar con Lula y un Lula muy cómodo recostado sobre el sillón. Trump ha dicho barbaridades de Lula. Trump está operando muy fuerte para, por ejemplo, romper la influencia china en Brasil, influencia que se da con una inversión china que hizo un puerto en Brasil, un puerto en Perú y una conexión de transporte entre ambos puertos para romper la hegemonía del canal de Panamá manejado por Estados Unidos. Un Trump que le ha incluso mandado una carta pública a Lula diciéndole: tenés que liberar a mi amigo Bolsonaro, y que le ha subido los aranceles a los productos brasileros como represalia supuestamente por el tema Bolsonaro, pero también por este vínculo que tiene Brasil con China. Y Lula se plantó. Y Lula le dijo: la justicia brasilera decide si Bolsonaro está libre o preso, está preso. Nosotros vamos a decidir con quién hacemos negocios. Y no va a venir un presidente de otro país a decirnos nada. ¿Y qué pasó? Fue Trump y se reunió con Lula. Milei ni siquiera lo invitó a su asunción, por su fanatismo. Y estamos hablando de nuestro principal socio comercial. Entonces Milei, en su fanatismo, no hace lo que después Trump va y hace, que es reunirse con Lula. Y Lula le dijo, y después lo repitió en una conferencia de prensa: vamos a hablar, vamos a negociar, pero yo no voy a negociar con tu canciller Marco Rubio porque habla pestes de nuestro país. Encima le puso condiciones. Miren la diferencia. Pero la diferencia de los dos, de Trump y de Lula. Trump, que dice una cosa, pero después va y se reúne con Lula y dice: tuvimos una reunión magnífica, que vamos a avanzar, etc. Y de Lula, que no se somete. Y el otro caso es China. Porque Trump también aprovechó esta gira por Asia y se reunió con Xi Jinping. Acá está la foto, y hay varios videos del encuentro. Acá estamos viendo el video. Están en Corea del Sur. Y lo que no hace Milei por su fanatismo, Trump lo hace por su practicidad. Están en una guerra comercial. Estados Unidos está en declive en su hegemonía financiera, logística, geopolítica, tecnológica. Y va y se reúne en otro país, en Asia, más cerca de China, con Xi Jinping. Y es más, tengo entendido que en abril directamente Trump va a viajar a China a reunirse con Xi Jinping. Mientras Milei lo único que hace es viajar a Estados Unidos, primero a ver si garroneaba alguna reunión en algún evento social con Trump, y luego finalmente Trump lo recibió y lo humilló públicamente. Y son nuestros dos principales socios comerciales, China y Brasil. Entonces Trump se reúne con nuestros socios comerciales. Nosotros no nos reunimos con nuestros socios comerciales. Nos cuesta muy caro ese fanatismo. Muy caro. Porque sos fan de un tipo que hace lo que deberías hacer vos. ¿Cómo se explica? Bueno, se explica, entre otras cosas, porque ese tipo lo salvó. Lo salvó. Milei llegó a las elecciones del domingo, recordemos, porque para mí es un dato muy relevante y va a tener mucha influencia en lo que suceda en el futuro. Lo salvó con guita y con miedo. Con guita porque efectivamente Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, puso $2.000 millones que recién contaba Can de voto, el gobierno se los canjeó por un bonito con privilegios. Y dijo además Donald Trump: voten a Milei o su país se hunde. Y yo creo que eso tuvo influencia en las elecciones. No sé si será determinante, cuántos puntos, cuántos no, pero que mucha gente votó que no se vaya todo al carajo el lunes.
y sobre todo votó que no se vaya todo al carajo el lunes porque el peronismo tampoco le dijo, votame a mí que yo te voy a cuidar, no se va a ir todo al carajo el lunes. No hubo un discurso frente a eso. Y la verdad que entre que se fuera al carajo esta semana y se vaya al carajo como se va a ir dentro de un tiempo, es muy entendible que haya gente que haya votado que no se fuera todo al carajo esta semana. Pateó el problema y se va a empeorar. Porque no se va a ir al carajo como se iba a ir al carajo esta semana. Se va a ir al carajo peor. Eso va a pasar. Es insostenible este modelo económico. Insostenible. Mientras tanto, repito, seguimos pasando vergüenza a nivel global. Sigue el secretario del Tesoro de Estados Unidos tuiteando sobre la Argentina, incluso desde Corea del Sur, tuiteó esto que les muestro ahora, diciendo ayer desde Corea del Sur, hablé con el presidente Milei para felicitarlo por la histórica victoria de la Libertad Avanza en las elecciones intermedias. Esto, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Y que un ministro de Economía de otro país sea el que informa que habla con el presidente de este país, en términos diplomáticos es muy triste. Es muy triste. Presidente habla con presidente. Ministro de Economía habla con ministro de Economía. Ministro de Economía que habla con el presidente habla de que el presidente está subordinado al ministro de Economía de otro país. ¿Sí? Y dice, tras el liderazgo del presidente de los Estados Unidos, de POTUS, el mensaje de la libertad económica de Milei resuena en todo el hemisferio occidental, bla, bla, bla. Los mercados deberían acoger con facilidad y entusiasmo la financiación de la República Argentina para 2026. O sea, el ministro de Economía de otro país dice que habló con el presidente de nuestro país y dice y pide que haya inversiones en nuestro país. Me alegró especialmente, dice Scott Bessent, que los jóvenes y los sectores más pobres de la población argentina votaron de forma abrumadora por el presidente Milei. Saben que esta es la última oportunidad de la Argentina. Y dice que va a visitar la Argentina muy pronto. Y el presidente de la Argentina le contesta al ministro de Economía de otro país, le contesta en inglés, ahora nosotros lo pusimos en español, pero el tuit de Milei es en inglés. Otra muestra de subordinación. Los presidentes de cada país hablan en su idioma para que su población lo entienda. Es también una regla en términos de diplomacia. Este tipo le tuitea en inglés. Y le dice, gracias por sus cálidas palabras y su apoyo incondicional. El pueblo argentino se pronunció, esperamos poder trabajar juntos. Y me complace saber que volverá a la Argentina pronto. Esperamos con entusiasmo su llegada y le daremos la bienvenida con los brazos abiertos, MAGA. Ayer tuiteó también el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, que es otro de los casos en donde estamos quedando a contramano del mundo. Acá tenemos a Gideon Sa'ar, ¿sí? Felicitando a Pablo Kirno por su nombramiento como canciller y dice, por su nombramiento por parte del presidente Milei, un verdadero amigo de Israel. Un verdadero amigo de Israel. Espero con interés trabajar juntos para profundizar aún más la amistad y la cooperación entre nuestras naciones. Muchas gracias y mis mejores deseos al ministro saliente. Recuerden que, de vuelta, cuando el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, habló en las Naciones Unidas, la mayoría de los países se retiraron. Nadie se quiso reunir con él. ¿Quién se reunió? Milei. ¿Por qué se reunió en Estados Unidos y no en la Argentina? Porque Estados Unidos no firmó el Estatuto de Roma. Por ende, no forma parte de la Corte Penal Internacional, que tiene un pedido de captura y de arresto de Benjamín Netanyahu por asesino, por crímenes contra la humanidad, por utilizar el hambre como mecanismo de guerra. Y ayer en su debut como canciller, lo primero que hace el canciller argentino es agradecerle al canciller de Israel. Agradezco profundamente sus amables palabras y la perdurable amistad entre nuestras naciones. Argentina e Israel atraviesan el mejor momento de la historia en sus relaciones bilaterales. Bajo el liderazgo del presidente Milei continuaremos fortaleciendo esta extraordinaria alianza. Mi sincero agradecimiento también al canciller anterior y vamos a seguir trabajando en esta extraordinaria relación. Bueno, esto es lo que va a encarar nuestro canciller. Aislarnos del mundo, romper las tradiciones diplomáticas argentinas, aliarnos con un gobierno, no con un país, porque no se trata de Israel como país, sino del gobierno de Israel que cometió un genocidio a cielo abierto y a vista de todo el mundo, cuyo primer ministro tiene un pedido de captura internacional, y ahí vamos a ir. Entonces nos va a salir muy caro este fanatismo. Porque de Estados Unidos no vamos a obtener nada, de Israel es poco en términos económicos lo que se puede obtener, y nos vamos a quedar bastante afuera del mundo con estas posiciones. Ahora, el gobierno tuvo un triunfo el domingo pasado,
Si bien el peronismo, como ya hemos repasado en la semana, tampoco fue tan mala la elección, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que después de las del 2005, que fue aquella lejos en el tiempo, donde Cristina fue candidata a senadora y le ganó por lejos a Chiche Duhalde, y fue una suerte de entierro del dualdismo por parte del kirchnerismo. A partir de ahí había declinado el voto peronista en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de medio término, no en las presidenciales, en las de medio término, y la del domingo fue la mejor desde ese momento. Entonces no fue tan mala. Pero bueno, aún así el gobierno tuvo una victoria y la quiere capitalizar, y ahora está en modo, nos quedamos 8 años, 12, 15, etcétera, y así lo expresaba ayer Eduardo Feynman, uno de sus comunicadores. Yo creo que tiene asegurada la reelección del 27. Claro. Y tiene asegurada a Patricia quizás en la capital, al Colorado Santilli quizás como gobernador de la provincia de Buenos Aires, hasta se podría llevar Córdoba, Santa Fe, qué sé yo. Me parece, qué sé yo. Yo creo lo mismo. Argentina, este amigo me decía, Argentina dejó pasar muchas oportunidades en los últimos 70 años. Y en especial en los últimos 20, 22. Muchas oportunidades. Ojalá, después del triunfo del último domingo, Javier Milei y todo su equipo no deje pasar esta oportunidad que puede llegar a ser la última. ¿Vieron los que festejaban el día que Feynman le hizo media pregunta periodística a Milei? Decían, mirá, Feynman ahora. Era una paritaria, amiguitos. Ahí está, Feynman diciendo, se viene Milei reelecto 2027, y Bullrich en la ciudad, y Santilli en la provincia. Ya vivimos esto con Macri, chicos. Macri en 2017 ganó las elecciones. Y dijeron, Macri se quedó 8 años, Vidal se quedó 8 años en la provincia, después viene Vidal y se queda 8 años en el país, y después venía Larreta. Eran 3. ¿Sí? 24 años de PRO iba a haber. Al año siguiente, también el modelo económico de Macri, también armado por Caputo, también armado por Sturzenegger, explotó, tuvieron que ir al FMI, pedir la escupidera y se terminaron yendo en primera vuelta. Eso pasó. Por ahí no se repite exactamente igual la historia, entre otras cosas porque Macri fue al FMI en su tercer año de gobierno. Milei tuvo que ir apenas empezado el segundo. Y ya no le queda mucho más. Tiene la ventaja de que en ese momento el liderazgo del peronismo estaba claro. Había una memoria de lo que habían sido los gobiernos kirchneristas que Macri había pauperizado, y efectivamente hubo una ilusión de regreso del peronismo que le dio la victoria en primera vuelta en 2019. Bueno, ahora esa situación por ahí la tiene un poco más fácil Milei. El peronismo no tiene definido su liderazgo, van a reverdecer las internas y tiene un mal recuerdo de su último gobierno. Ahora, de ahí a como ahora quiere instalar Feynman, Milei eterno, yo creo que hay un trecho muy largo y no coincido. No coincido, y ningún gobierno que ha bajado salarios ha reelegido. Ninguno. ¿Será Milei la anomalía? Yo creo que no. Yo creo que en 2027, con este plan económico, van a seguir bajando los salarios, van a seguir bajando las jubilaciones y Milei no va a reelegir. Enfrente tiene que haber algo. Por eso el gran desafío del peronismo es ese. Sobre todo, y el gobierno lo identifica bien, la intención del gobierno y todo el aparato discursivo es, con el peronismo no se puede hablar. Y eso es lo que vamos a ver repetido en los Feynman, en los Viale, en los Majul, en los Trebuch, en los Wieniawski, en toda esta banda. Son irracionales, no se puede hablar. Es increíble, ¿no? Porque el único partido político que estuvo efectivamente proscripto durante casi 20 años, que ha ido a elecciones cada vez que llegó a gobierno, que no dio golpes de Estado, que aceptó los resultados cuando los pierde, aunque sea por un voto, es el partido irracional con el que no se le puede hablar. Ahora, los partidos que apañaron golpes de Estado, que fueron a elecciones mientras había proscripciones, que hicieron persecución política, que hicieron espionaje ilegal y que endeudaron el país, son los racionales con los que se puede hablar. Es muy curioso. Muy curioso. Bueno, hoy hay una reunión
del gobierno que está aprovechando el envión electoral y dice, vengan todos los gobernadores a mí. Y otra vez, muchos gobernadores van a ir. Ahora, no invitaron justamente a uno de los que está disputando ese liderazgo del peronismo, que es Axel Kicillof, y así lo explicaba Guillermo Francos. ¿Por qué no le invitaron a Kicillof? Bueno, el presidente dijo, ¿no? Porque él quiere conversar con todos, menos aquellos que tienen ideas totalmente diferentes a las nuestras. Y Kicillof mismo ha cuestionado todo del gobierno, ¿no? Entonces... Él dijo, sí. voy a convocar a los que 1 más 1 le da 2. Ah, bueno, pero eso fue una... Dijo eso. Sí, sí, está bien. Es una forma de decir, No, terraplanistas no. No quiero, digamos, no vale la pena convocar a quien no está dispuesto a analizar seriamente el momento que vive la Argentina, ¿no? Entonces, Claro. Yo creo que no aporta, lamentablemente, sumar a esa conversación, pues ahí no vamos a obtener consenso, ¿no? Por ahí puede ser que otra reunión con él pueda ser posible en otro momento sobre algún tema concreto de la provincia. Eso interesante eso. ¿No descartás una reunión? Lo digo como jefe de gabinete, no lo digo como presidente de la Nación. Se va sofisticando el discurso, pero es el mismo que tiene Milei desde que asumió. Los que piensan distinto son virus, son bacterias, no se puede conversar con ellos, hay que eliminarlos y no son parte de la Argentina. Lo van a sofisticar, le van a buscar la vuelta, pero el discurso que hay detrás de eso es el mismo y es preocupante, pues otra vez un giro autoritario, que repito, no tenés que ser peronista para advertir esto. Porque ahora le va a tocar al peronismo. Y el día que el radicalismo vuelva a sus raíces, le va a tocar al radicalismo. Y si algún día el socialismo y el comunismo en la Argentina tienen caudal electoral, les va a tocar a ellos. No pasa por simplemente el peronismo. Pasa en ver que hay un gobierno que está instalando que solamente va a tener en cuenta a los que piensan como él y los que lo apoyan. Y está dejando afuera nada más y nada menos que al gobernador de la provincia de Buenos Aires, el 40% del país. Más Formosa, más La Rioja, más Tierra del Fuego, más todo aquel que no se alinee automáticamente con lo que quiere el gobierno en el Congreso, que es una agenda de eliminación de derechos, de deuda, de privilegios. Esa es la agenda que tiene el gobierno en la cabeza. Una reforma tributaria para beneficiar a los ricos y una reforma laboral para perjudicar a los laburantes. Y la única forma de beneficiar a los ricos y perjudicar a los laburantes es, como va a dejar de recortar el Estado, seguir recortando. ¿Y a quién le va a recortar? A los jubilados, que es la única caja que puedes recortar. Ya no haces obra pública y ya recortaste los subsidios a las tarifas, te queda recortar a los jubilados, no hay más. Más todavía. Ayer habló uno de los referentes económicos del gobierno, que se llama Ramiro Castiñeira. Habló con Mariano Martín y tengo varios tramos para pasar porque fue muy buena la charla, la entrevista que le hizo Mariano Martín. Porque, claro, cuando los pinchás un poquito se les desarma el castillo de naipes que tienen. Entonces, le preguntó, por ejemplo, sobre los salarios, sobre si hay libertad en la Argentina o no para pactar salarios entre sindicatos y empresas. Y esto dijo Castiñeira, mirá. Pregunta, Castiñeira, en este gobierno ¿hay libertad, así como entiendo que están salvaguardando la libertad de precio, ¿hay libertad de salarios? Por supuesto. A ver, nuevamente, Argentina está desarmando un modelo económico y yendo hacia otro modelo económico. Pero la pregunta ¿no? concreta es, ¿hay libertad de negociación salarial y de resultado de esa negociación salarial en Argentina? Mira, a ver, Argentina está desarmando un modelo que tiene un montón de controles y yendo hacia un modelo que tenga libertad. Entonces, Pero en esa transición ¿rige que vos libertad decís, plena, rige libertad plena en las paritarias en este gobierno? Por supuesto. La respuesta es no. A ver, nuevamente, si no rige plenamente es porque hay leyes en el medio Bueno, no, que entonces, obligan perdón, al Estado a Castiñeira, está bien. meterse. ¿Estamos de acuerdo entonces en que no hay libertad plena para la negociación salarial en Argentina? Pero, a ver, Es muy bueno Mariano Martín, porque claro, efectivamente no la hay. No la hay. Porque el gobierno eligió un doble camino para tener un número de inflación bajo, que es por un lado tener un dólar quieto a un costo altísimo y por el otro lado que nadie tenga plata para comprar. Si nadie tiene plata para comprar, no pueden aumentar los sueldos, los productos. Entonces pisó las paritarias y no homologó paritarias que fueran por encima del número que quería el gobierno. El ejemplo más claro es el ejemplo de la UOM, que lleva más de un año frenada la homologación de la paritaria,
que tendría que pagar el Grupo Techín y que tiene a un empleado suyo, Julio Cordero, como secretario de Trabajo. Las paritarias están frenadas y con techo. Frenadas y con techo. Y es interesante, hay otra parte de la entrevista que ayer le hizo Mariano Martín a Castiñeira, donde habla de que los trabajadores nos pasamos de rosca con nuestros salarios. Mirá. Hay que salir de la discusión de corto plazo y meterse en la discusión de largo plazo, justamente de modelo económico, y que Argentina vaya hacia un modelo económico que es lo típico que sucede en el resto de Occidente, libertad de precios, y donde el único que le tiene que poner el precio a su trabajo es el trabajador. Ni el Estado ni el empresario. El que pone el precio es el trabajador. Yo voy a trabajar por X hora, y evidentemente si se pasa de rosca en el cual es el salario, evidentemente no encontrará trabajo. Entonces, de la misma manera acá que no es que se pasa de rosca, acá no es que se pasa de rosca, acá hubo acuerdos entre las partes que fueron bloqueados e impedidos en su ejecución por parte del Estado. Mira, nuevamente, no puedo hablar de cada sector en particular. Lo que pasa es que no son sectores pequeños, ¿eh? Comercio es 1.200.000 trabajadores, camioneros son 250.000 choferes. Llamá a un economista que te habla del sector de camionero, del sector que vos quieras. Yo soy macroeconomista. Ah, ok. Viste que tira la máxima y cuando le decís, che, pero esto en la vida real no funciona. Ah, no, pero de ese tema no, yo tiro máximas macro. Claro, ese es el tema. Él dice, bueno, cada trabajador le pone precio a su salario. Y si alguien no lo quiere comprar, no lo compra. ¿No? Como si el trabajo fuera lo que se compra en una góndola. Entonces vos tenés una góndola con distintos tipos ponele de yerba mate, y le ponen distintos precios a la yerba mate y vos elegís comprar la más barata. Esa es la idea que tienen en la cabeza de lo que debería ser una negociación salarial, que es que cada trabajador de forma individual vaya y diga, yo quiero cobrar menos que el que entró antes que yo. Hacer una fila, entra uno, yo quiero cobrar 100 lucas. Ok, entra otro y dice, yo quiero cobrar menos que el anterior. No sabe ni siquiera cuánto dijo. Bueno, está bien. Así funcionan las guaridas fiscales. O sea, quieren transformar el sistema laboral en el sistema de las guaridas fiscales, donde gane el que ofrezca menos. Eso tiende a cero. Porque si el que viene atrás ofrece trabajar por menos y el que viene atrás ofrece trabajar por menos, y esa es la desesperación a la cual están llevando a millones de personas. Laburantes que aceptan cualquier condición porque no tienen laburo. Y yo entiendo en la desesperación aceptar cualquier condición. Porque necesitas laburo, de tener que darle de morfar a tus pibes, tener que pagar la luz, el alquiler. Eso tiende a cero. Porque siempre va a haber alguien dispuesto a laburar por menos plata. Por eso existe la organización sindical, por eso se negocia colectivamente, por eso se llama convenio colectivo de trabajo. Y el trabajo no es algo que el empleador compra, el trabajo es el que genera la riqueza. Junto con el empresario. Yo no tengo una visión antiempresaria. Yo creo que el empresario tiene un rol social que es muy importante, que organiza el trabajo, que sabe administrar, que puede coordinar todo eso, pero es conjunto. Es conjunto. ¿Sí? Hace poquito un grupo de empresarios jóvenes que tienen este podcast que se llama La Fábrica, que se los recomiendo, que está bueno, hicieron un evento y tomaron como eje el lema del Eternauta, que se acuerdan que es nadie se salva solo. Y el lema del evento era nadie produce solo. Y fue muy interesante escuchar a un montón de empresarios industriales de distintas ideologías, pero que coincidieron en una mirada, nadie produce solo. ¿Qué significa nadie produce solo? Y bueno, ¿el empresario tiene un rol? Sí, recontra. Recontra. Pero no produce solo. Produce con trabajadores, que son sus empleados. No son colaboradores, son sus empleados. El Estado genera también condiciones para que vos como empresario puedas desarrollarte o tengas trabas, te abre mercados, te posibilita un montón de cuestiones. Nadie produce solo. El sueño de Milei es que vos vayas solito a pelear por tu sueldo. Eso es lo que dijo recién Castiñeira en esta muy buena entrevista que le hizo ayer Mariano Martín. Y recién habló Federico Sturzenegger, que es el ministro de Regulación a favor de sus empresas amigas. Y anticipó qué es lo que se viene, los 4 ejes que tienen en la cabeza de diciembre en adelante. Lo que me preguntás de lo que viene. Yo diría que para mí hay como 4 grandes ejes, o sea que
Este es un gobierno que con mucha ambición de reformar y cambiar a Argentina. El presidente nos ha dicho, bueno, sí, en este contexto de diálogo, en este contexto de construirlo juntos, digamos, con los aliados necesarios que vamos a tener en el Congreso para lograr las mayorías en las ambas cámaras. Yo te marcaría como 4 grandes temas, ¿no? Entonces, que ya el presidente los ha ido mencionando. Uno, por supuesto, diría un eje central, que es la reforma laboral y la reforma tributaria. Si querés ahora podemos hablar un poquito más de la laboral, porque lo tributario lo hace más Toto, entonces él sería la persona más apropiada para hablar de eso. Y después tenés como 2, si querés, como más subsidiarias, pero que también completan, digamos, el cuadrado, que son la reforma del Código Penal, que la futura senadora Patricia Bullrich ya lo ha presentado. Y después tenés como una suerte como de otra ley, que podríamos llamarlo como una ley Bases 2, que es más el conjunto de reformas en otras áreas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, por decirte algo, en la ley Bases 1, no sé si te acordás, nos quedaron muchas cosas en el camino, nos quedó todo el capítulo de modernización de la justicia, todo el capítulo de reforma del Código Civil y Comercial, el tema de la reforma del sistema educativo, el tema de... O sea, va a haber una ley Bases 2. Claro, digamos, va a haber una parte que es, digamos, que completa el combo, ¿no? Porque vos tenés lo laboral, tenés lo tributario, pero vos tenés un montón de regulaciones en el resto que también tenemos que seguir trabajando. Pero digamos que la columna vertebral quizás en la que está enfatizando el presidente ahora es la tributaria y la laboral, así que bueno. Vamos a la laboral porque he escuchado... Bueno, ayer Sturzenegger, hoy lo estoy citando mucho a Mariano Martín, pero porque publicó en el Destape las características de la reforma laboral que tiene el gobierno en mente y Sturzenegger le puso falso. Falso. Ya no es la primera vez que le dicen que algo es falso y finalmente lo falso era que era falso. Vieron como el negativo con negativo se hace positivo. Pero bueno, esa es la agenda que tiene en la cabeza el gobierno y que la expresa Federico Sturzenegger. Le preguntaron a Guillermo Francos, el jefe de gabinete, sobre la reforma laboral. A ver qué dijo. Aquí se está diciendo que el proyecto del gobierno va a obligar a los trabajadores a tener que trabajar 12 horas, que las vacaciones las van a decidir las empresas, independientemente de lo que quieran los trabajadores. Llegué a escuchar en la televisión que el proyecto va a permitir echar gente por el color de piel. Te digo, por ejemplo, lo que se está diciendo a veces en la televisión, que se van a reducir, obviamente, las indemnizaciones, que va a haber más facilidad para despedir a la gente. ¿Eso es lo que pretende el gobierno, Guillermo? No, pero Willy, yo me imagino que vos lo entendés perfectamente. Sí, claro. Yo creo que hay una cantidad de campañas sobre esto que no tienen ningún asidero. Eso de plantear que se va a llevar a 12 o 13 horas, también dijeron, no sé qué. Sí. La jornada laboral es una locura, eso, porque no sé de quién sale. Me parece que es una forma de petardear una propuesta de reforma que por supuesto no contiene absolutamente nada de eso, ¿no? Lo del color de piel me parece ridículo. Delirio. Ni siquiera te lo puedo contestar, no. Entonces yo lo que te digo es, hay temas importantes que lo ve todo el mundo. Nosotros los habíamos planteado en el decreto 70, que después se le dio una medida cautelar a una presentación y no se pudo poner en vigencia. Bueno, ahí estaba el jefe de gabinete diciendo que no es así. La verdad que cuando uno lee efectivamente el decreto 70-2023, la ley bases, las cosas que tiene en agenda el gobierno, el proyecto que presentó Romina Díez, y hay bastante de esto. Entonces no van a decir la jornada pasa de 8 a 13 horas, van a decir banco de horas. ¿Qué es el banco de horas? Significa que el empleador te puede decir, hoy trabajás 13 horas, y mañana trabajás 2. Decís, no, pero pará, yo tengo que ir a buscar a los pibes, ¿no? Es así, porque yo administro tu banco de horas. Lo mismo con las vacaciones, lo mismo con las indemnizaciones, lo mismo con las multas por no hacer los aportes. Todo eso es lo que tiene el gobierno, supuestamente, que es lo que va a generar que se cree trabajo. Bueno, lo único que ha generado el gobierno es menos trabajo. Desde que asumió Milei, por lo menos en el trabajo registrado, ya más de 200.000 personas no lo tienen. No lo tienen.
Y va a tener aliados para esto. Si no, escuchen a Fernando de Andrés, vamos al tape número 4, que es la espada de Mauricio Macri en el Congreso, que dice que está obsesionado con que esto que planteó Sturzenegger se vote. La elección del domingo ratificó un mandato contundente para que el presidente acelere a fondo en todo lo que tiene que ver con las reformas. Yo estoy casi obsesionado con que se vote y se apruebe una reforma tributaria que baje impuestos y una reforma laboral que, saque a los empleados de estar en negro y que baje la litigiosidad laboral y que se generen puestos de trabajo en blanco. Para eso tiene que acelerar a fondo y también los cambios que tengan que ver con todo lo que es desregulación, baja el gasto público, toda la agenda de Federico a fondo. Lo que creo que está muy bien encaminado, porque el presidente públicamente lo está diciendo, que eso lo va a hacer con la humildad de entender que solamente con la Libertad Avanza y el PRO no alcanza y que se necesita el acompañamiento de los gobernadores. Bueno, hoy se reúnen efectivamente con los gobernadores, veremos cuántos van, están todos invitados menos los peronistas, así que veremos qué pasa ahí y veremos cómo le dan los números en el Congreso, si efectivamente logra, por ahora, entre los de la Libertad Avanza y los del PRO, tienen 104, 103 diputados propios, eso no te da ni quórum ni posibilidad de sacar votos, leyes, automáticamente, lo mismo en el Senado, no tiene ni quórum ni posibilidad de sacar votos automáticamente, pero si logra sumar a todos los demás, sí, y van por esa agenda, vieron como que es rápida la de la tribuna, dicen bajar impuestos, y la laboral, que mejoren algo los trabajadores. Bueno, ayer estuvo Carlos Huberman en el Congreso, que es el secretario de Hacienda. ¿Por qué estuvo? Porque se está discutiendo el presupuesto. Y le preguntaron, hablando de esto de bajar impuestos, le preguntaron cómo se pagó la baja de impuestos a las cerealeras, que fue la eliminación de las retenciones, que tuvo un costo fiscal muy importante. Porque ustedes saben que si vos dejás de cobrar un impuesto, eso tiene costo fiscal, tiene un impacto fiscal. Y bueno, dijo que no tuvo ninguno. Mira, vamos a escucharlo, de paso lo conocen a Carlos Huberman, un funcionario muy importante de este gobierno. La ley de financiamiento pediátrico dice el financiamiento, la que votaron ustedes, digo, no es nuestra ley claramente, dice que el presupuesto tiene que salir del presupuesto del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud no tiene los 150.000 millones de pesos de presupuesto necesario para cubrir ese gasto este año. En el presupuesto del año que viene están incorporadas las partidas necesarias para sostener la salud pediátrica como corresponde. El tema de derecho de exportación, se ha podido hacer la rebaja porque venimos acumulando superávit financiero a lo largo del año suficiente como para poder asumir eso. Y de nuevo, no es una ley, la diferencia, la ley de administración financiera, así como se marca en cada uno de los casos estos que están citando, no son leyes, son decisiones de administración del Estado que las puede hacer el gobierno por cuenta propia. Son dos cuestiones completamente diferentes. Es espectacular esta declaración de Huberman, no sé si notaron. Para pagar una emergencia pediátrica y salvar la vida de niños, no se puede reacomodar un poquito las partidas presupuestarias. Ahora, le regalaron 1.500 millones de dólares a 5 o 6 cerealeras y está todo bien porque lo lograron tapar con el superávit, o sea, reacomodando. Son dos cosas distintas, dice. Es lo mismo. La cuestión es si beneficias a los niños o a las cerealeras. 1.500 millones de dólares se patinaron, porque dejaron de recaudarlo. Y sobraba para pagar la emergencia pediátrica con eso, ¿eh? No sé cuántos años podés pagar de emergencia pediátrica con 1.500 millones de dólares. Y el tipo va al Congreso y dice, no, el regalo a las cerealeras, eso lo cubrimos con... No importa, lo cubrimos. No, la emergencia pediátrica, no hay plata. Va y dice eso en la misma frase, ¿eh? El audio dura 1 minuto 04. Y el tipo tira esa. Bueno, ayer estuvo también José Rolandi,
que es el vicejefe de gabinete, un tipo muy importante también en el Congreso, poco conocido, así que vale la pena que lo vean y que lo escuchen y que le conozcan la cara, hablando también de cuánto dejó, de cuál fue el gasto tributario del RIGI. ¿Se acuerdan lo que era el RIGI? El RIGI era el régimen de incentivo a las grandes inversiones, esa es la sigla, estaba dentro del paquete de la ley bases. Ya dijimos muchas veces que el problema del RIGI es que incentiva grandes inversiones regalándoles todo y no dejando nada para el país. Les baja los impuestos, le permite las amortizaciones aceleradas, no los obliga a que compren ningún producto local, van a poder acceder a todos los dólares que quieran y van a dejar de pagar retenciones al tercer año, por ende no va a quedar un mango en la Argentina. Bueno, esta fue la respuesta de José Rolandi cuando se lo preguntaron también en el Congreso. Tema RIGI, digamos, ¿cuál es el gasto tributario? La respuesta es corta, es cero, pero amplío un poco. El RIGI está pensado como un régimen marginalista, básicamente poder materializar inversiones que en los últimos 50 años, por distintos motivos, no ocurrieron en la Argentina. ¿Qué característica tienen estas inversiones? Son grandes proyectos, montos muy grandes de inversión y de larga maduración, que trascienden más de un gobierno y por lo tanto necesitan estabilidad fiscal y legal. Y es algo que Argentina tuvo como problema y déficit en los últimos años recurrentemente, que es lo que más ahuyenta a los inversores. No le podemos garantizar las reglas de juego. Entonces, cuando empezamos a escribir y a pensar este régimen, estaba el contexto era el mismo, no hay plata. Entonces, la discusión con Hacienda era cómo podemos incentivar inversiones, pero no tenemos recursos fiscales para poner en eso y sobre eso nace el RIGI. Bueno, ahí se pisa solo el gobierno porque le preguntan ¿cuál es el gasto tributario del RIGI? O sea, ¿cuánto deja de recaudar el Estado por darle beneficios a las empresas? Y el tipo dice cero. Si fuera más o menos inteligente diría ganamos plata, no cero. No fue suma cero. Pero como es mentira, porque les repito, el RIGI lo que hace es a una empresa que viene de afuera le cobra menos impuestos que a la empresa que estaba acá. A una empresa que viene de afuera le permite amortizar las inversiones más rápido que las que estaban acá. Eso obviamente tiene un costo fiscal porque el Estado deja de recaudar. Y el tipo te miente y te dice cero. Cero. Y es mentira que es cero. Es mentira. Y de hecho, tan mentira es que tampoco están viniendo muchas porque es puro anuncio. La mayoría son anuncios vinculados a YPF, que es el tema que voy a hablar ahora. Y después no hay mucho más. Y lo que pasó es que cayó la inversión extranjera en la Argentina en el gobierno de Milei. Y voy a cerrar, y tiene que ver con esto del que el fanatismo de Milei cuesta caro, con una novedad muy importante que hubo ayer en el caso del juicio por la reestatización de YPF. Se le presta poca bola, me parece, a este tema y es el juicio más importante que tiene la Argentina. 16.000 millones de dólares. Tenemos una condena en la justicia norteamericana de la jueza Loretta Preska, que sigue acumulando intereses. Está bien, los intereses son bajos, pero sigue acumulando. No está esa plata. Es una condena, yo ya lo dije muchas veces, absolutamente ridícula, tanto en sus fundamentos como en su número. Se metieron en un brete porque esa plata no existe. Quisieron el fondo buitre Burford decir, bueno, como esa plata no existe, dame las acciones de YPF, o dame un cacho de vaca muerta, o dame algo. Y por ahora esa posibilidad se frenó. Y ayer hubo una audiencia en la Cámara, que está por encima de la jueza Loretta Preska, que va a revisar ese fallo y los jueces le hacían preguntas a las partes. Los jueces, entre otras preguntas que le hicieron a las partes, hicieron mucho hincapié en por qué este juicio es en Estados Unidos cuando se trata todo sobre legislación argentina. Eso generó cierto optimismo de decir, ojo, parece que los jueces están diciendo el juicio tendría que ser en Argentina, lo cual es una muy buena noticia. Eso es, puede ser. No es determinante que hayan preguntado esto, pueden confirmar el fallo. Ahora, ¿por qué el caso es en Estados Unidos? Vuelvo a contarlo. Primero porque es una herencia de la dictadura. También se lee poco, pero Martínez de Oz en la dictadura lo que hizo fue habilitar que los juicios contra el Estado argentino se hicieran en el exterior. Después es una herencia del menemismo, que hizo los tratados de protección de inversiones extranjeras, que también otorgaban prórroga de jurisdicción, tratados que ningún gobierno posterior modificó.
No los modificó, entre otras cosas, porque cuando vos lo das de baja sigue vigente un tiempo, viene otro gobierno, lo vuelve a dar de alta y vos pagás todo el costo político. Ahora, valía la pena si hubieran dado de baja. Y no se hizo. Entonces, eso sigue vigente. El tercer punto, y es la clave de este juicio, es que Menem privatizó YPF y puso en la privatización, en el estatuto de la nueva YPF, una cláusula que dice que si alguien quiere volver a comprar el 51% de YPF, tenía que pagarle al otro 49% de los accionistas un precio absolutamente exorbitante por ese 49% de las acciones. Esa era una cláusula para que nadie pudiera volver a comprar el 51% de YPF y quedara para Repsol. Y esa cláusula del estatuto es la clave del juicio. Porque cuando el Estado argentino en 2012 decide estatizar el 51%, no le ofrece al otro 49% pagarle un precio exorbitante. Y no se le ofrece porque el Congreso argentino decidió expropiar el 51%. No decidió comprarlo y no le dijo al Poder Ejecutivo pagarle al otro 49% y cumplir con ese estatuto, porque una ley está por encima de un estatuto de una empresa privada. Siempre. Siempre pongo el mismo ejemplo para que se entienda. Imagínense que una empresa privada dice, según mi estatuto, acá puedo tener esclavos. Bueno, no, la ley argentina está por encima de lo que una empresa ponga en su estatuto. Bueno, esto es lo mismo. La ley argentina está por encima del estatuto de YPF. En la Argentina. En Estados Unidos no. Un estatuto queda por encima, el estatuto de una empresa privada, le pasa por encima a la ley argentina de expropiación. Por ese motivo está el juicio allá. Hay cosas más intrincadas, pero digo, por eso se empujó tanto para que el juicio fuera en Estados Unidos, y el juicio lo hace un fondo buitre que se llama Burford, que no era accionista de YPF, que no estaba en YPF en 2012 cuando se hizo esto, y que recién en 2015 le compró a el grupo Petersen de la familia Eskenazi la posibilidad de llevar adelante el juicio y quedarse con las ganancias de este juicio. Bueno, lo compró por 17 millones de dólares, se puede llevar 16.000. Después, esto es todo más complejo, está muy detallado en notas. Después lo que hizo el Fondo Buitre Burford fue ir vendiendo pedacitos de este juicio. Este juicio se vende en pedazos como si fueran acciones. Entonces, capaz que Milei tiene un pedazo de este juicio. O los abogados o algún amigo de Milei tiene un abogado. Entonces, Milei tiene intención de pagar. Y ahí, por eso repito, el fanatismo de Milei cuesta caro. Porque quiero volver a pasar un archivo de Milei. Cuando ganó las elecciones presidenciales, este tema ya estaba en agenda. Y Majul le preguntó qué iban a hacer con el juicio YPF, que ayer tuvo una audiencia clave. Y esta fue lo que decía Milei respecto de este juicio. Mirá. Hablando de Kicillof, a partir del 10 de enero vamos a tener que empezar a pagar, por una decisión judicial, los 16.000 millones de dólares por el juicio contra YPF. ¿Qué decisión va a tomar o tomó el gobierno, el Poder Ejecutivo, sobre esto? Bueno, nosotros, acá hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos 16.000 millones de dólares para pagar, esa es la realidad. Pero sí tenemos el willing to pay, ¿no? La voluntad de pagar. Nosotros lo que vamos a hacer, que es una idea, esta es una de las ideas que estamos trabajando, es crear la tasa Kicillof, es decir, pagarle a este fondo con un perpetuo, con un bono perpetuo, con algo que se llama la tasa Kicillof. Y que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof. Willing to pay, dice el presidente. ¿Por qué es importante esto en el marco de la audiencia de ayer? El Estado argentino siempre dijo que tiene que pagar cero. Porque el Congreso argentino votó una ley, el Estado argentino cumplió esa ley y rige la ley argentina. El presidente de la Argentina dijo que tiene voluntad de pago. Así que, al igual que al inicio del editorial, que les conté, que rompen con todas las tradiciones que tenemos para defender la soberanía argentina, en vez de decir nosotros no tenemos que pagar un mango, dice nosotros tenemos que pagar, pero la plata no la tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darles un bono perpetuo, dice, y se va a llamar tasa Kicillof. Y dice
Kicillof cometió un error. Kicillof era el ministro de Economía que cumplió con la ley que salió del Congreso y fue y expropió el 51% de YPF. Si Kicillof no hubiera cumplido con la ley que salió del Congreso, tendría que estar en cana. Porque el Congreso le dio una orden. Y cuando el Congreso le da una orden al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo tiene que cumplirla. Kicillof cumplió la orden del Congreso. Obviamente estaba de acuerdo, obviamente lo impulsó. Y menos mal, porque si no, no existiría vaca muerta. Pero lo grave de esta declaración de Milei, que la usan los fondos buitre, es que dice, un funcionario de la Argentina se equivocó. Y ese funcionario de la Argentina era Kicillof, por ende reconoce que la Argentina se equivocó. Y dijo, tengo voluntad de pago. Cosa que la Argentina nunca dijo. Y para empeorar la cuestión de esta sesión de soberanía, ayer también los abogados que defienden a la Argentina en Nueva York presentaron una carta, que se las muestro simplemente para que vean que la tengo, donde le dicen a la jueza Presca quiere acceder a los chats de los funcionarios argentinos vinculados al caso YPF, de los actuales y los anteriores. Esto va desde Caputo hasta Massa. Y la Argentina siempre se negó, porque de vuelta, ¿quién sos para andar revisando los chats y los mails de funcionarios argentinos? Bueno, ayer los abogados de la Argentina, de este estudio Sullivan and Cromwell, le dijeron a la jueza, bueno, está bien, estamos dispuestos a dártelos, se los vamos a pedir a los funcionarios. Esto, dato aparte, es muy informal cómo se manejan los funcionarios en la Argentina, que usan su propio WhatsApp y un Gmail para cuestiones de Estado. Tendrían que usar los mails oficiales y un teléfono oficial. No sucede ni en el Poder Ejecutivo, ni en el Legislativo, ni en el Judicial. Entonces el Estado no tiene en su poder esos documentos. El Gmail de Massa o el Gmail de Caputo lo tiene Caputo. Entonces los abogados del Estado argentino ayer, en vez de decirle a la jueza, yo no en pedo te doy esto, si querés pedíselo vos, andá a buscarlo vos, lo que sea, dice, bueno, está bien, yo se los pido. Si no me lo dan, no sé qué hacer, pero si me lo dan yo te lo entrego. Puede ser una estrategia de abogados de ganar tiempo, ayer me decían eso, pero para mí, mi interpretación, ya el simple hecho de decirle a una jueza, estoy dispuesto a pedirle a funcionarios de mi país que te entreguen sus mails y sus chats, a mí me resulta bastante grave. Sobre todo, y con este dato cierro para que entiendan la complejidad de este caso, porque Milei no solo dijo tengo voluntad de pago y el que cometió un error fue la Argentina, sino que puso como jefe de los abogados de la Argentina a un tipo que era socio del abogado del fondo buitre. El jefe de los abogados de la Argentina se llama Santiago Castro Videla. Santiago Castro Videla. Y era socio del estudio de Alberto Bianchi. En este juicio, que ayer tuvo una audiencia clave, donde la Argentina dice que no tiene que pagar un mango, pero el presidente argentino dice que tiene que pagar, uno de los peritos a favor de los fondos buitre era el socio del actual jefe de los abogados del Estado, Alberto Bianchi, y el jefe de los abogados del Estado es Santiago Castro Videla. Él se eximió, se excusó de participar de esto. Ahora, si vos sos presidente de la Argentina y tenés el juicio más importante del país por una cifra impagable, ¿ponés como cabeza de los abogados del Estado a un tipo que no puede intervenir porque era socio del que laburaba para los buitres? Y encima, en tu fanatismo decís, ¿esto es culpa de Kicillof? Bueno, nos cuesta muy caro el fanatismo de Milei. Veremos cómo resulta la audiencia de ayer, pero yo les digo, más allá de otras cosas que hay en la agenda periodística, ténganla ahí porque si ese juicio llega a salir de verdad, no hay cómo pagarlo. Chau, hay que entregar no sé qué. Bueno, Bellic, está medio gobierno saliendo a desmentir a Mariano Martín, che. Yo no lo conozco a Mariano Martín. Quiero decir...